Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esta clase de estación total. Vamos a hablar de la estación total, uno de los instrumentos más empleados hoy en día de medición, tanto de ángulos como de distancias por los ingenieros. La estación total ha venido a reemplazar al resto de los instrumentos, por eso en su momento se la llamó así, estación total, y es el nombre que aún conserva. Es un teodolito al que le sumamos la posibilidad de medir distancias y podemos determinar desniveles también, es decir, cumple la función de nivel. Vamos a ver hoy en qué consiste una estación total. Bueno, vamos a estudiar básicamente, vamos a ver cómo está formada una estación total. Lo interesante es que sepan cuáles son las partes que la componen, las cosas que se pueden hacer. Hay muchos modelos, muchas marcas comerciales, y cada marca comercial tiene sus funciones en particular, pero todas más o menos cumplen medianamente las mismas funciones. Todas nos miden ángulos, todas nos miden distancias, distancias inclinadas, horizontales, distancias verticales, y en definitiva nos permiten también determinar coordenadas. Vamos a ver el conjunto de ventajas que tiene el empleo de una estación total respecto a las mediciones tradicionales que se hacían con cinta y con teodolito. Bueno, acá tienen una imagen de una estación total. Esta presentación fue hecha a partir de un conjunto de estaciones totales de la marca Topcon, pero bueno, fue tomada de ahí. Pero bueno, existen muchas marcas, pero todas más o menos cumplen, como les decía, las mismas funciones en las diferentes marcas. Eh, Pueden distar un poquito la interfaz que hay con el usuario, es decir, cómo muestran los datos, cuáles son los botones que tengo para ingresar valores. eh, la botonera y las funciones pueden variar un poco, pero todas realizan aproximadamente las mismas funciones. Eh, Ahora vamos a describir en profundidad todas las cosas, pero como ven, en principio, la estación total se parece mucho a un teodolito. Si ustedes saben usar el teodolito, eh, van a saber usar una estación total. Más o menos se maneja con los mismos tornillos, tiene la misma lógica, tiene un anteojo, tiene un círculo horizontal, un círculo vertical, o sea, un limbo graduado para medir ángulos horizontales, un limbo también vertical para medir ángulos verticales. Así que tiene un anteojo con el cual bisectamos hacia un prisma o un jalón, depende de lo que apuntemos, pero vamos a ver las funciones que cumplen. Pero es muy parecida, muy parecida a un teodolito. Si uno la ve de afuera y nunca lo vio antes, dice, bueno, esto es un teodolito, ¿no? O es muy parecido a un teodolito. Bueno, si lo tenemos que definir a una estación total, yo creo que esta es la más acercada, digamos, a lo que es una estación total. ¿Qué es una estación total? Es básicamente un teodolito electrónico. O sea, los teodolitos, si hacemos la línea de tiempo de cómo fueron evolucionando, primero había teodolitos mecánicos, después vimos teodolitos ópticos, y los últimos eran los teodolitos electrónicos. Ahí en el medio tienen lo que sería un teodolito electrónico. Un teodolito electrónico es lo mismo que un teodolito óptico, nada más que hace las lecturas en un limbo codificado y me muestra el valor de lectura horizontal y lectura vertical, angular, en una pantalla de cristal líquido como esa que ven en la imagen del medio. Eso es un teodolito electrónico. Mide solo ángulos, nada más que en forma digital. En vez de
medir ángulos y distancias con una estación, un teodolito electrónico fue el paso previo. Los teodolitos, ya les digo, evolucionaron de mecánicos a ópticos y de ópticos a electrónicos. Los electrónicos ya me mostraban en una pantalla los valores angulares. Si a un teodolito electrónico yo le sumo un distanciómetro, es decir, un elemento como el que tengo abajo a la izquierda en la imagen, un instrumento electrónico de medición de distancia, es decir, un elemento que me envía una onda de luz que se refleja en la pared o en un prisma y rebota y vuelve, y a partir del desfasaje, digamos, de la onda permite determinar la distancia. Si al teodolito electrónico le sumo ese distanciómetro y le sumo un procesador, es decir, una pequeña computadora que me hace algunos cálculos muy elementales y que me puede guardar los datos que yo voy capturando, eso sería una estación total, ¿no? De hecho, las primeras estaciones totales serían eso que ustedes ven ahí, un teodolito electrónico, y el distanciómetro se montaba encima de la estación total, ¿no? No eran un conjunto como se ve en la imagen de la derecha, que ya el distanciómetro está incorporado y el microprocesador está incorporado, sino que inicialmente las estaciones totales se veían como partes que formaban el todo, pero era el teodolito electrónico, arriba se veía claramente el distanciómetro, eran como módulos. Con el tiempo, digamos, la industria fue generando esto de la estación total, es decir, un teodolito electrónico, un procesador y un distanciómetro incorporados en ese teodolito electrónico. Entonces ya se ve como un único aparato, digamos, que hace todo. Mide distancias inclinadas, como mide ángulos verticales, puede calcular las distancias horizontales y los desniveles, es decir, las diferencias de altura, y puede medir claramente también ángulos horizontales y verticales en forma electrónica todo, ¿no? En un limbo codificado. Entonces, eso es una estación total, un teodolito electrónico al que se le sumó un microprocesador y un distanciómetro. Bueno, ¿y qué son cada una de esas partes? Bueno, ya les digo, hoy día es un todo, ¿no? Pero el distanciómetro básicamente lo que hace es emitir una onda luminosa de señal de longitud de onda conocida, que puede ser infrarrojo o láser. Esa onda va a rebotar en un prisma que yo coloco en el otro extremo de medición o directamente en la superficie, lo que llama en sólido, y va a volver. Y en función del tiempo que emplea la onda en ir y volver, y a través de la medición del desfasaje de la onda, se puede calcular la distancia en forma electrónica, que viene mostrada en la pantalla de la estación total, en la pantalla del distanciómetro o en la pantalla de la estación total directamente, ¿no? Bien, esa distancia es obviamente una distancia inclinada, ¿no? Eh, Puede que se trate casualmente de una distancia horizontal, que justo estén a la misma altura el módulo que envía la onda de luz y el prisma. Entonces sería la distancia horizontal, pero en general es una distancia inclinada, y como yo mido el ángulo de inclinación con el cual estoy midiendo, puedo, les decía, transformar esa distancia inclinada a partir de la función seno y a partir de la función coseno, determinar la distancia horizontal y determinar el desnivel entre el punto que estoy de donde estoy emitiendo la señal y el punto donde está rebotando la señal. Obviamente la estación total tiene también lo que llama un microprocesador, que es una pequeña computadora muy elemental, muy básica, que tiene la posibilidad de hacer algunos cálculos elementales que yo necesito para que me muestre en pantalla las distintas opciones que yo busco. Tiene como lo que se dice un CPU, ¿no? El microprocesador es en definitiva un conjunto, un circuito integrado que forman un CPU, una central, una unidad central de procesamiento, ¿no? Una pequeña computadora en definitiva, ¿no?
esa computadora, yo les decía, me permite con unos botones que tiene la estación total operar y mostrarme en pantalla distintos parámetros que yo puedo buscar, qué sé yo. Les decía, mido la distancia inclinada, pero quiero que me muestre la distancia horizontal y el desnivel. Bueno, sencillamente apretando algunos botones, esta pequeña computadora utilizará la función seno y coseno y me mostrará en la pantalla lo que es la distancia horizontal y el desnivel, sin necesidad de que yo ande sacando la calculadora para hacer el cálculo, ¿no? O me puede mostrar coordenadas, por ejemplo, a partir de distancias que toma y ángulos y coordenadas que yo le di al punto estación. En definitiva, me hace un conjunto de cálculos ese microprocesador. Y además tiene lo que se llama la estación total un data logger, es decir, un colector de datos, un elemento que me va a ir guardando en una memoria interna que tiene el conjunto de mediciones que yo decido guardar, que yo le pongo guardar en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos que yo voy guardando, a posteriori, cuando esté ya en la oficina, puedo conectar o bien con un cablecito la estación total a la computadora, o algunas en forma inalámbrica se conectan y descargo esos valores y los puedo visualizar muchas veces directamente en formato AutoCAD, como los puntos relevados, ¿no es cierto? Muy bien, como un último elemento que necesito en la estación total o un último componente está el teodolito electrónico, ¿no? Que es un teodolito óptico, en definitiva, que tiene lo que llama un limbo codificado, ¿no? Un limbo en el cual se va a hacer la lectura angular tanto de círculo horizontal como de círculo vertical en forma electrónica. Y los ángulos, en vez de tener que vieron que cuando vimos teodolito vimos cómo se leían los ángulos, había que interpretar, había que hacer coincidencia con un tornillo de coincidencia y había que interpretar el valor angular y finalmente anotarlo. Bueno, acá yo no tengo que andar interpretando el valor angular lo lee en forma electrónica el dispositivo y me lo muestra en una pantalla como dice ahí alfanumérica, es decir, que tiene letras y números y yo puedo ingresar cosas también con letras y números, ¿no es cierto? Eh, pero digo, no tengo que andar interpretando ya lecturas de limbos, por ejemplo, en consecuencia no voy a cometer errores de lectura, me salva de eso. Y el hecho de no tener que anotar valores, porque los guarda en una memoria interna, también me ahorra errores de anotación, ¿no? Cada vez que yo anoto, corro el riesgo de equivocarme, digamos, de cometer un error grosero, de anotar un número que no iba en un momento que me distraigo, que miro el celular, que lo que sea. De esos errores groseros me salva también la estación total, porque yo sencillamente quiero guardar un valor, bueno, aprieto un botón, me lo guarda y después lo recupero al valor. Y ahí no hay error que ocurra, ¿no es cierto? Que pueda suceder. ¿eh? Es decir, me salva de un montón de cosas. En un solo instrumento reúno todas las cosas, reúno todas las mediciones que puedo requerir hacer, mediciones angulares, mediciones de distancias. Me guarda los valores, no tengo que andar anotándolos, puedo llevar una libretita en la que voy anotando cada punto que relevo, que voy a anotar a cada punto en general se le da una nomenclatura de un número, por ejemplo, punto 1, punto 2, entonces en la libreta puedo ir anotando, porque muchas veces el teclado alfanumérico de la estación total es engorroso andar anotando, entonces puedo poner que cada número en una libreta voy anotando a qué se corresponde. El número 1 es un árbol que relevé, el número 2 es una columna de luz, el número 3 es el borde de la calle. Y esas cosas que requieren por ahí una escritura lenta en un teclado alfanumérico relativamente con pocas opciones, en una libretita las voy anotando. Pero en general no anoto ya valores angulares ni valores de distancias, ¿no? Me ahorra mucho eso. Y me ahorra, ya les digo, el tiempo de pasar todos esos valores que anotaba en campo en una libreta, luego en la computadora para hacer cálculos y demás. Ya directamente los puntos los bajo en una nube de puntos y los visualizo en AutoCAD.
Bueno, lo que les decía, tienen, como ven en esa imagen de ahí, un teclado que me permite ingresar valores alfanuméricos, que yo a cada punto le puedo poner un nombre específico, puedo ponerle árbol, o puedo ponerle estaca, o sencillamente puedo ponerle el nombre que me sugiere por default la estación total en general, me va asignando al nombre a los distintos puntos que voy relevando, números arábigos crecientes, ¿no? 1, 2, 3. Ahora, si yo quisiera, podría personalizar esos nombres y colocarles otros valores, vértice A, vértice B, C, D, u otro nombre que me venga, ¿no? Tiene, como les decía, otras cosas interesantes, aparte de una pantalla alfanumérica, tiene iluminación propia, es decir, yo les decía que con el teodolito, si tengo poca luz, o tengo que andar con una linterna, con los teodolitos ópticos, tengo que andar con una linterna, o tengo que andar midiendo de día, obviamente. Esto me permite medir de noche, si yo tengo posibilidad de localizar el prisma y demás, puedo medir de noche, me independiza, digamos, de las condiciones de luminosidad y demás. Bien, y obviamente la posibilidad de guardar la información, importantísimo todo eso, ¿no? O sea, la posibilidad de evitarme tener que andar anotando cada cosa que yo voy registrando, ¿no? Y eso rápidamente después lo vuelco en un programa de computación, en AutoCAD habitualmente, y lo puedo relevar. Otra cosa importante que me dice ahí, fíjense, la posibilidad de cálculo de coordenadas en el campo. Yo puedo, una cosa muy interesante que tiene la estación, como miden ángulos y distancias simultáneamente, me permite calcular coordenadas. Yo le puedo asignar a la estación total, al punto estación, coordenadas arbitrarias, qué sé yo, por ejemplo, 1000 y 1000. Le doy en alguna dirección determinada del limbo, le doy a la dirección 0, por ejemplo, la puedo hacer coincidir con la dirección del norte. Entonces sé que en esa dirección el azimut es 0 grado, ¿no? Todas las otras direcciones van a ser el azimut respecto al 0, ¿no? Y si yo tengo el azimut y tengo la distancia a cada uno de los puntos, puedo calcular el delta x y el delta y respecto al punto estación. Y de alguna forma calcular, la estación total me puede calcular y mostrar en la pantalla las coordenadas del punto que yo estoy relevando, la x y la y de cada punto. Es una cosa muy interesante, digamos, que cuando operaba con un teodolito óptico común, no, yo mido solo ángulos, distancias mediré con cinta y después las coordenadas las tendré que calcular en gabinete, ¿no? Acá directamente, en el mismo momento que estoy midiendo, me está calculando las coordenadas de los puntos, ¿eh? Bueno, les decía, es muy similar a un teolito, tiene prácticamente las mismas partes. Y todo lo que vimos en cómo se estaciona y se coloca y se nivela un teolito es exactamente idéntico para una estación total. Tiene la estación total también un nivel esférico, un nivel tubular, tiene esos ejes de trabajo que utilizamos cuando vimos el teolito, el eje principal, el eje secundario o el eje alrededor del cual gira el anteojo, y el eje de colimación, que es el eje que forma el anteojo, ¿no? Bueno, tiene esos tres ejes principales también y tiene los mismos errores que puede tener un teolito. Solo que alguno de esos errores puede compensarlos la estación total en función de cálculos internos que puede ir haciendo. Como yo les decía, tiene un CPU, es decir, un microprocesador que hace cálculos, y con software que tiene cargado puede ir, en función de los errores que se pueden conocer, puede ir compensando parte de esos errores, ¿no? Bien. Eh, bueno, realiza las mediciones angulares a partir de discos transparentes que son codificados en forma automática, es decir, uno no tiene que interpretar nada de los ángulos, ni tiene que hacer coincidencia, ni nada de eso. Y las distancias se determinan como en un distanciómetro, digamos, a partir de una onda portadora que tiene distintas frecuencias, que rebota en un prisma o si no directamente en sólido, les decía yo, en una pared, en un árbol, en lo que sea, ¿no?
y regresan al instrumento y bueno, en función del desfasaje se determina la distancia. Bueno, lo que hablábamos de coordenadas, el sistema de coordenadas puede ser un sistema local, es decir, yo les decía, le puedo dar coordenadas arbitrarias a mi punto estación, es decir, yo les decía 1000 y 1000 o cualquier otro valor inicial, o uno puede utilizar un sistema de coordenadas referenciado, por ejemplo, al sistema IgM, por ejemplo, ¿no? Darles coordenadas IgM, obtenida a partir de puntos vecinos, que se conozcan las coordenadas, yo le puedo dar coordenadas al punto estación y entonces referenciar mi sistema de coordenadas a ese sistema de referencia. Bueno, me permite hacer eso. Y obviamente otra cuestión importante de la estación total, y no es poco decir, es que son muy precisas, digamos, tienen eh, mucha precisión en la obtención de los valores angulares y de las distancias. Tiene errores del orden de milímetros, digamos, en distancias que pueden ir de 2 a 5 kilómetros en función del alcance. Fíjense que esa es otra cosa muy interesante. Con los teoritos difícilmente yo tenga esos valores de alcance. Con las estaciones totales eh, puedo llegar a aspirar en las mejores condiciones, digamos, a esos valores máximos. En general, voy a estar midiendo en general por debajo del kilómetro, ¿no? Pero bueno, llegado el caso y la necesidad, puedo llegar a esas distancias. Pero esas distancias, ya les digo, se determinan con mucha precisión. Es otra gran ventaja respecto a la medición tradicional, con un teodolito óptico y con cintas. Imagínense los errores que cometemos con cintas. Eh, bueno, mejoro mucho la precisión en la determinación de ángulos y de distancias. Bueno, ¿por qué se llama estación total? Dice ese primer párrafo. Bueno, porque tiene la posibilidad de en un único instrumento eh, medir todo lo que tradicionalmente medía un agrimensor o ingeniero, ¿no? Es decir, ángulos horizontales y verticales a partir de la función del teodolito, distancias a partir del distanciómetro que tradicionalmente se medían con cinta, y desniveles, es decir, diferencia de altura entre puntos, es decir, distancias verticales. Que yo eso lo hacía habitualmente con un nivel de anteojo. O sea, con este instrumento estoy reemplazando teorito, cintas y nivel de anteojo. Son en general bastante asequibles, digamos, las estaciones totales no son instrumentos extremadamente costosos, están al alcance de un ingeniero y tienen realmente mucha utilidad. Eh, Obviamente se justifica en la medida de que uno mide frecuentemente, ¿no? Si uno tiene que medir muy eventualmente, difícilmente se justifique la compra de una estación total. Pero sepan que no es un instrumento extremadamente caro, ¿no? Bueno, eh, han desplazado a los teolitos. Hoy día, digamos, es raro ver a un agrimensor o a un ingeniero midiendo con un teolito tradicional óptico, ¿no? En general están archivados los teolitos, no se los tira porque, bueno, se rompe la estación total, bueno, puedo recurrir al teolito para medir eventualmente, pero eh, eh, no se va a usar un teolito teniendo la estación total, ¿no? Claramente. El GPS ha parcialmente reemplazado la estación total o ha tratado de sacarla, pero sigue siendo muy utilizada la estación total. El GPS, la ventaja que tiene el sistema GPS, el sistema de posicionamiento global, lo vamos a ver más al final de la materia, eh, permite obtener coordenadas de puntos con un único operador que se desplaza con el aparato, con el receptor GPS, eh, un receptor que es parecido al que ustedes tienen en los celulares o en el GPS del auto, digamos, pero que tiene obviamente mucha más precisión. Eh, el GPS tiene la ventaja de que lo usa un único operario que se desplaza con el GPS, les decía yo, no necesita un segundo operador
y que no necesito intervisibilidad entre puntos para hacer mediciones, ¿no? Yo mido las coordenadas de distintos puntos en forma independiente una de otra. Pero ¿qué desventaja tiene el GPS? Una, que son los GPS precisos, los que permiten obtener coordenadas con mucha precisión, son extremadamente caros, son mucho, mucho más caros que una estación total. Entonces, realmente cuando los agrimensores, ingenieros eh, se ven en la necesidad de comprar un GPS, realmente se ponen de acuerdo y lo compran entre varios colegas, digamos, porque es una inversión que amerita, digamos, es muy difícil afrontarla solo. A diferencia de una estación total que está al alcance, como yo les decía, de un ingeniero. Son mucho más caros y en general son menos precisos. Por eso en muchas ocasiones se recurre a la estación total, no reemplaza a la estación total el GPS. Eh, Además, otra cosa muy importante, el GPS no funciona bajo techo. Si yo tengo que hacer mediciones en lugares cerrados, techados o zonas boscosas, por ejemplo, donde no pasa la señal del GPS, la estación total sigue funcionando ahí, y el GPS no. Entonces, no puede reemplazar completamente el GPS a la estación total. Más allá de que yo tenga la plata para comprar el GPS, no llega a reemplazarla completamente. Bueno, vamos a ver algunas partes y nomenclatura y algunas funciones que tienen esas partes. Como les decía, es muy similar una estación total a un teodolito. La descripción del teodolito que hemos visto nos va a servir para entender la estación total. Van a ver que funciona de forma muy similar. Bueno, ahí la tienen, está, como ven, montada sobre un trípode, en este caso de aluminio, eh, y se fija con una plataforma nivelante. La lógica va a ser muy similar, digamos, a cuando estaciono un teolito. Voy a tratar de que las patas esas queden más o menos abiertas, como para que esté estable el instrumento y no se interpongan en mis visuales esas patas, y que estén una altura que me quede cómodo el anteojo, y que estén centradas sobre la estaca, ¿no? Siempre yo voy a buscar que esté ubicada sobre la estaca. Y la plataforma va a tener que quedar relativamente nivelada para que el recorrido de esos 3 tornillos calantes que también tiene la estación total me alcance para nivelarla definitivamente, ¿no? Vamos a ver algunos elementos. Eso que ven arriba, que se ve arriba y abajo el anteojo, es un colimador. Eso sería como una mira grosera, me permite apuntar al prisma o al jalón o al elemento que esté apuntando con una puntería grosera por fuera del anteojo. Yo siempre apunto con ese colimador en principio, y una vez que hice puntería por eso, recién ahí miro por el anteojo. Porque si no, muchas veces con el zoom del anteojo pierdo capacidad de darme cuenta qué es lo que estoy mirando, ¿no? Me acerca mucho y no reconozco el entorno. El colimador me orienta siempre más o menos para apuntar cerca de lo que estoy buscando. Bueno, ahí se ve la lente objetivo, es decir, ahí estoy viendo la lente que va a apuntar hacia el prisma que yo estoy buscando. Del otro lado voy a apoyar el ojo, del lado contrario voy a apoyar el ojo. Bueno, perno de ajuste horizontal. Tienen habitualmente 2 tornillitos juntos acá. Lo que se llama el perno de ajuste horizontal, esto está hablando del tornillo de freno de movimientos horizontales. Si yo freno, aprieto ese tornillo, lo ajusto, el aparato deja de oscilar sobre su eje principal, es decir, deja de rotar sobre el eje principal, ¿no es cierto? Y acciona el perno de pequeños movimientos horizontales o tangenciales, que es el tornillito que está más afuera, en la misma ubicación pero más afuera. A ver si lo muestra ahora. Ahí está, tornillo del movimiento tangencial horizontal. El que está por afuera, ese, cuando yo freno el movimiento horizontal, con ese tornillo puedo hacer pequeños movimientos horizontales, es decir, puedo mover el anteojo en sentido horario o antihorario en pequeña medida, buscando hacer puntería con el centro de la señal, porque seguramente si lo frené es porque ya tengo más o menos en el campo del anteojo, tengo lo que estaba buscando, ¿cierto?
Bien, tornillo del movimiento tangencial horizontal, perno del movimiento horizontal inferior. Bueno, eso es lo que me permite frenar el movimiento horizontal inferior. Marca central del instrumento. Fíjense, esta marca me da la altura del aparato. Fíjense, coincide con el plano medio del anteojo. Es decir, me indica la altura del aparato. Yo muchas veces a este aparato le puedo incorporar la altura del instrumento para que él calcule desde qué altura estoy midiendo y me calcule la altura del punto al que estoy bisectando a partir del desnivel calculado, digamos, en función del ángulo vertical medido, les decía yo, y la distancia. Me puede calcular el desnivel, el delta H entre el punto estación y el punto que estoy bisectando. Pero bueno, ¿cuál es la cota desde donde yo estoy mirando? Bueno, la cota de la estaca más la altura del instrumento. ¿Y cómo mido la altura del instrumento? Tiro una cinta desde la estaca hasta esa marca que me indica la parte central del instrumento. Eso me está indicando desde dónde tengo que medir yo, hasta dónde tengo que medir yo la altura del instrumento. Plomada óptica, yo les decía, algunos instrumentos de estos tienen lo que llaman una plomada láser, es decir, aprieto un botón y se enciende una luz que me muestra dónde está, encima de qué punto estoy parado yo, para ubicar esa señal luminosa sobre la estaca. La plomada óptica me manda una visual a la parte inferior, en el plano medio de rotación del equipo, ¿no es cierto? Es decir, me muestra qué es lo que exactamente sobre qué punto yo estoy estacionado. Entonces lo mismo, me ayuda a ver si estoy en el centro de la estaca o si estoy corrido de la estaca, si me tengo que desplazar para un lado, para otro. Me alivia, digamos, el trabajo respecto a una plomada física, digamos, que está oscilando ahí un tiempo largo hasta que se queda quieta. Bueno, obviamente van a tener, cualquier estación total tiene lo que se llama una pantalla de cristal líquido, LCD. LCD quiere decir Liquid Crystal Display. Es en definitiva pantalla de cristal líquido, ¿no? Es una pantalla que me va a mostrar valores, los valores medidos, y me va a permitir acceder a las distintas funciones que tiene una estación total. Medir ángulos horizontales, medir distancias, medir desniveles, determinar coordenadas y asignar distintas funciones. Bueno, y ahí abajo tengo la base nivelante. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Un modelo de alguna determinada estación total, lo mismo. Tengo siempre arriba tiene una manija, la estación total, para tomarla de ese lugar y llevarla de ahí, no la tengo que andar agarrando de otro lugar, más que de la manija. Ahí se ve la lente objetivo, se ve claramente a la derecha la marca central del instrumento. Esa es la marca, fíjense que coincide con la mitad del anteojo aproximadamente. Esa es la marca que yo voy hasta la que yo voy a medir la altura del instrumento desde la estaca donde estoy parado, ¿no es cierto? Para determinar la altura del instrumento e incorporarla por medio de la pantalla alfanumérica y de los botones al valor de altura del instrumento, ¿no? Telescopio de plomada óptica es una especie de anteojito, digamos, una especie de ocular donde uno apoya el ojo y ve qué es exactamente el punto sobre el cual estamos parados. Bueno, la pantalla se ve ahí, con distintos botones acompañando la pantalla que me pueden dar distintas funciones. Muchas estaciones tontales tienen pantalla desde ambos lados, algunas tienen solo una pantalla y otras tienen pantallas de ambos lados. Entonces cuando uno hace lo que se llama vuelta de campana y mira con el círculo a la derecha o mira con el círculo a la izquierda, puede operar desde ambos lados, ¿no? Si no, le va a quedar la pantalla en el lado contrario. Les queda del lado de ustedes solo cuando operan con el círculo izquierda, que es la forma habitual de operar.
Ahí abajo se ve el nivel circular, que sería el nivel esférico, el que me permite dejar relativamente horizontal la plataforma a partir de la regulación de la altura de las patas, ¿se acuerdan? A partir de la regulación de la altura de las patas yo dejo la plataforma relativamente nivelada para que después el recorrido de los tornillos me alcance para terminar de calarla, ¿no? Muy bien, y bueno, dos tornillos de nivelación se ven ahí, del lado contrario va a haber un tercero obviamente, que me va a permitir a partir de esos tres tornillos calar en un nivel tubular que va a tener en algún lugar la estación total. Bueno, fíjense, ahí arriba de la pantalla se ve el nivel tubular, va a haber un lugar donde va a haber un nivel tubular, un nivel de burbuja, ¿no? Que yo voy a tratar de centrar, de dejar en su posición central, aproximadamente. Bueno, ahí tienen, fíjense, en la parte inferior de la estación total, a la derecha, dice conector de batería externa y puerto serial. Es decir, un elemento que me va a permitir conectarlo para cargar la batería, en definitiva, que fíjense que está ahí montada en la parte derecha del instrumento. Eh, Obviamente la voy a conectar a 220, tendrá algún transformador seguramente. Y al lado del conector de batería tengo un puerto serial. Eso será lo que me permite, el cable que me va a permitir conectarlo a la computadora, bajar los datos y visualizarlos luego esos datos en la computadora, ¿no? La descarga de datos. Me alivia, una gran cosa de esta estación, de cualquier estación total, es que me alivia de andar anotando y descargando valores, ¿no? Directamente los descargo en la computadora y me alivia el conjunto de errores que eso implica, ¿no? Tanto anotar, interpretar valores angulares, como hacía cuando leía valores angulares, eh, anotarlos, en esa anotación puede haber errores, transcribirlos, pasarlos a la computadora, después todo eso es fuente de errores que se elimina con todo esto, ¿no? Bueno, la marca central del instrumento. Bueno, acá estoy viendo pieza ocular del telescopio, estoy viendo el anteojo desde el otro lado, ¿no es cierto? Eh, es decir, hoy les mostraba la lente objetivo y les decía, bueno, del otro lado está el lugar donde apoyamos el ojo. Ahí se ve el ocular del anteojo, en la otra punta del anteojo, ¿no es cierto? Bueno, la perilla de enfoque, fíjense, siempre un tornillo sobre el anteojo que me permite, girándolo en sentido horario antihorario, ajustar el foco de la imagen. Bueno, y ahí se ven los dos tornillos, digamos. Siempre, fíjense, se ve el tornillo tangencial horizontal y tornillo tangencial vertical. Eh, en la parte más cercana al instrumento está el de freno, del movimiento horizontal, es decir, del movimiento de rotación del instrumento, y el otro es el del movimiento del anteojo, el tornillo de freno del movimiento vertical. Ese me frena el anteojo en su movimiento oscilante hacia arriba y hacia abajo, ¿está bien? Y el tornillo tangencial horizontal y vertical lo que viene a ser el tornillo de pequeños movimientos. El tangencial horizontal me mueve el anteojo en sentido horario antihorario, el anteojo no, perdón, todo el instrumento en sentido horario antihorario, es decir, lo rota en muy pequeña medida, digamos, para apuntar, por ejemplo, al centro del prisma. Y el de tornillo tangencial vertical lo que hace es me sube y me baja el anteojo en muy pequeña medida cuando está frenado el anteojo para que para lo mismo, para apuntar, para hacer puntería exactamente en el punto sobre el cual quiero medir, ¿no? Bueno, en la parte superior se ve el colimador también, es decir, ese elemento que yo les decía que me permite hacer una puntería grosera, una especie, a veces es un triangulito en el cual la punta yo debo hacer coincidir con el objetivo, con el objeto que estoy tratando de disectar, sea un jalón, sea un prisma. Bueno, acá tienen un conjunto de modelos de estaciones totales con sus marcas y demás. Y tienen aproximadamente el error en la medición. Fíjense ahí donde dice sigma med. Dice, por ejemplo, la primera dice 3 milímetros más 2 partes por millón. El error muchas veces
instrumentos viene expresado en partes por millón. Después vamos a ver en qué consiste eso. Y fíjense que dice el alcance. El alcance con un prisma y con 3 prismas, me dicen. Y obviamente cambia también en función de las condiciones ambientales, si son malas, normales o buenas, en función de la claridad que haya en el día, ¿no? O de lo claro o oscuro que esté el día, de lo nublado, o si las condiciones no son las mejores, obviamente el alcance se va a ver resentido. Pero bueno, es variable, fíjense, varía con la condición ambiental, el alcance que tiene, la estación total, y varía también con el número de prismas que yo tenga en el reflector, en el otro punto. Cuanto más prismas tengo, más posibilidades hay de que rebote la señal y vuelva. Es decir, en definitiva, más alcance tengo. Bueno, acá viene un conjunto, estos son folletos comerciales, no me voy a detener a que los miren, pero van a ver que tienen distintas propiedades, van a ver que tienen distintos alcances, tienen distintos anteojos con distintos números de aumentos, eh, y después pantallas con distintas características también, distintas funciones. Hay un conjunto de diapositivas que yo las he ido ocultando para esta presentación, pero a ustedes les va a quedar y las pueden mirar para que vean cuáles son las cosas que más se tienen en cuenta a la hora de vender una estación total, y también seguramente son las cuestiones que buscan los compradores, ¿no? Así que observenlas, mírenlas, tengan una idea, pero obviamente estas cosas ya no son objeto de evaluación. Bueno, vamos a ver algunas cositas más y ya vamos a ir cerrando. Bueno, acá lo mismo, fíjense, especificaciones técnicas de un conjunto de estaciones totales, esta serie GTS, eh, y bueno, tienen distintos modelos, distintos, les decía, aumentos muchas veces, cambia el alcance que tienen con uno, con 3 prismas, se modifica la precisión también, fíjense, hay distintos modelos con distintas precisiones, tienen un conjunto de cosas a tener en cuenta, digamos, y a comparar en el momento de la compra, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas veces también se cuantifica esto, la posibilidad que tienen de protección del agua, ¿no? Es decir, que nos agarra un chaparrón, nos agarra una garúa, algo, bueno, ¿puedo seguir trabajando o no? Lo primero que hago es cubrir la estación y lo antes posible la guardo bueno, en función de este código IPX, en función del número que tenga mi estación total, bueno, se aguantará distintos tipos de baño, digamos. Bueno, acá está lo que les decía de la precisión del distanciómetro de las estaciones totales. Se expresa habitualmente como un valor fijo más un determinado valor en partes por millón. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo ahí un distanciómetro que tiene 3 milímetros más menos 3 milímetros en la determinación de la distancia, más una parte por millón. ¿Qué es una parte por millón? Viene a ser como el error relativo. Significa eh, qué error tengo yo en un millón de partes. Es decir, tengo un 1 en un millón de partes. Una parte por millón implica una parte en un millón de partes. Por ejemplo, ¿qué es? Un milímetro en un millón de milímetros. ¿Y cuánto es un millón de milímetros? Bueno, un millón de milímetros son 1000 metros, ¿no es cierto? O un kilómetro. Es decir, una parte por millón es un milímetro por cada kilómetro que yo mido en la distancia. Es decir, eh, en un kilómetro le puedo estar errando en un milímetro, digamos, ¿no? Si es 2 kilómetros,
ese error se va a ir acumulando. Pero de base tengo, fíjense, 3 milímetros porque ya el hecho del estacionamiento, digamos, el hecho de la ubicación del prisma, ya me va a llevar a una incerteza, digamos, de ese orden, de más o menos 3 milímetros. Menos que eso va a ser muy difícil. Y fíjense que ahí y termina deduciendo, bueno, en 1 kilómetro entonces tenemos más o menos 3 milímetros más una parte por millón. Y si es una parte en 1 milímetro en 1 kilómetro, le sumo 1 milímetro a la distancia. Para 1 kilómetro tendría 3 milímetros más 1 milímetro, 4 milímetros. Es decir, la distancia, en una distancia de 1 kilómetro yo le estaría errando en menos 4 o más 4 milímetros en la determinación de la distancia. Bueno, ¿qué es lo que afecta en las condiciones atmosféricas? Claramente la temperatura, la humedad, ¿no? El grado de refracción, ¿no?, que tiene la visual. Bueno, acá tienen eh, otro modelo de una estación en particular y van a empezar a ver ahora un conjunto de diapositivas que ya hablan de ese tipo de estación, si no me equivoco. Bueno, ven lo que les decía, ahora ya empieza a hablar de esta estación en particular y empieza a mostrar qué es lo que se ve en cada una de las pantallas de esa estación total. Que no va a tener mayor sentido que nos pongamos a hablar de cómo es el formato de las pantallas, porque esto varía de una a otra. La interfaz, yo les decía, entre los distintos modelos muchas veces cambia. Entonces no tiene sentido que memoricen las funciones y lo que muestra cada pantalla en particular de una estación, porque van a agarrar otra y va a ser si bien va a ser parecido, no va a ser exactamente igual, ¿no? Pero bueno, ahí por ejemplo se está viendo en la imagen de la izquierda se ve la estación total, una foto, y en el primer cuadrito, que sería lo que muestra la primera pantalla, se ve que me está mostrando el valor de ángulo vertical que está determinando, 90 grados, 10 minutos, 20 segundos, y el valor de círculo horizontal en ese lugar, 120, 30, 40 segundos, ¿no es cierto? Y abajo, cuatro funciones, 0 grado, ret, ingr y p sub 1, que implican que debajo de cada uno de esos valores yo tengo un botoncito. Entonces yo, por ejemplo, 0 grado implica que yo quiero poner en 0, en esa dirección quiero poner en 0 la dirección horizontal. Eso que dice 120, 30, 40, bueno, no, yo quiero que en esa dirección a la cual estoy apuntando ahora sea el 0 grado. Aprieto el botoncito debajo del 0 grado y me pregunta la estación total en la pantalla, ¿quiere colocar 0 grado en esta dirección? Bueno, le doy a aceptar y ese HD pasa a ser 0 grado. Ret es retener. Si yo quiero retener el valor angular ese 120, 30, 40, cuando giro el aparato y quiero que ese valor quede retenido, bueno, giro el aparato y el limbo, por más que lo esté girando en sentido horario, antihorario, el limbo sigue mostrándome 120, 30, 40, por más que yo lo esté girando, ¿entienden? Porque yo apreté retener ese valor angular por alguna cuestión particular, ¿no?, que me pueda interesar. Pero fíjense, son funciones que son difíciles cumplir con un teolito óptico. Con un teolito óptico es muy difícil colocar en cero en una determinada dirección. Yo puedo girar el limbo muchas veces, pero es muy difícil ponerlo exactamente en cero. Yo lo puedo acercar a cero, pero muy difícilmente lo puedo mover justo a la graduación cero. Con una estación total lo puedo hacer. O retener un valor angular. Eso es más probable en un teolito, pero la estación total es algo muy sencillo. La función ingr, como dice ahí, viene de ingresar. Si yo quiero, por ejemplo, ahí donde dice 120, 30, 40, quiero ingresar un valor en particular, quiero que no sea ni 0 grado, ni 120, 30, 40, que sea 90, yo puedo, si quiero, ingresar el valor angular como opción. Bueno, en la pantalla a la izquierda la opción P1 no recuerdo qué es exactamente, pero bueno, debe ser alguna otra opción.
la pueden husmear después en las diapos posteriores. Fíjense, esa es una de las pantallas, modo de medida angular. Si yo pongo modo de medida de distancia, fíjense, me está mostrando en la línea superior el ángulo horizontal. En la segunda línea, DH es distancia reducida de horizonte, es decir, distancia horizontal, ¿entienden? Yo les decía, el distanciómetro me mide distancias inclinadas. Después, en función del ángulo de inclinación, eh, puede calcular la distancia horizontal con la función coseno y la distancia vertical con la función seno. Distancia vertical es el desnivel que estaba midiendo. Y bueno, ahí me da los valores, ¿ven? Está midiendo al milímetro. Una cosa que me olvidé de decirle desde la pantalla anterior, la que tenía el ángulo horizontal y vertical, fíjense el 90 grados, 10 minutos 20 segundos que me señala el círculo vertical. Eso quiere decir que es un teorito de lectura cenital, seguramente. El anteojo está prácticamente horizontal y el teorito tiene el cero seguramente allá arriba, en el cenit, ¿no? Estoy con una visual un poquito deprimida, 10 minutos deprimida para abajo. Pero es un teolito evidentemente de lectura cenital. Bueno, otra cosa interesante de la estación total, importante chicos, es esto de las unidades. Fíjense que ahí dice, yo lo tenía en metros, pero no hay ningún problema en que me muestre las unidades en pies, como está ahí en el cuadro abajo a la izquierda, ¿no es cierto? 123,45 pies de distancia horizontal y 12,34 pies de distancia vertical. No hay ningún problema, es decir, es una conversión de unidades. Si el aparato tiene la conversión entre pies y metros incorporada, nada. Que me muestre en pies, que me muestre en metros, es absolutamente lo mismo. Que me muestre en grados sexagesimales o grados centesimales, también lo puedo hacer, ¿entienden? No, eh, el hecho de tener un procesador incorporado me facilita muchísimo todo esto. Pies, y ahí a la derecha, fíjense, en pies y en pulgadas. 123 pies, la distancia reducida, 4 pulgadas y 6 octavos de pulgada. ¿eh? Y la distancia vertical, 12 pies, 3 pulgadas y 4 octavos de pulgada. Eh, muy interesante todo esto de que puedo modificar las unidades. Es muy probable que no lo usemos tan frecuentemente, porque en general nos va a convenir y nos va a interesar verlo en metros, qué sé yo. Pero si me interesa determinar en algún momento alguna distancia en pies o lo que sea, o usar otro sistema de unidades, no hay problema. Es sencillamente cambiar el modo, digamos. Bueno, en general, en función de lo que se ve en la pantalla, bueno, yo me puede estar indicando distintas cosas. Eh, la lectura de ángulo vertical, fíjense, el ángulo horizontal derecho o ángulo horizontal izquierdo, es decir, ahí si yo hice bezel, bueno, me señala en la pantalla si estoy leyendo con el círculo vertical a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? DH y DB es lo que decíamos, distancia reducida al horizonte y diferencia de altura, desnivel, DB. Y DI, distancia inclinada, que sería la que efectivamente mide el distanciómetro, ¿no? Mide la distancia inclinada. Eh, y después calcula y me muestra en pantalla la distancia reducida de diferencia de altura. Y lo que les decía que permite hacer la estación total es mostrar, calcular y mostrar directamente en la pantalla las coordenadas norte, x, y y z, digamos, ¿no? Norte o norte, este y z. Bueno, bueno, acá a partir de ahora los voy a dejar que husmeen ustedes mismos, digamos, el resto de la presentación y chusmeen, pero son cuestiones más operativas respecto a la estación total. Les va a decir cómo medir una distancia horizontal, un desnivel, qué botones tocar para este modelo de estación total, ¿no? Cómo obtener coordenadas, son un conjunto, digamos,
de funciones que permite esta estación total, que no tiene sentido que gastemos tiempo, digamos, en detallar cada una de ellas. Pero pueden mirarla y chusmearla para que vean la potencialidad que tiene una estación total, ¿no? Para que vean todas las cosas que puede brindar y que seguramente en mi descripción relativamente resumida algunas cosas se me escaparán. Pero es muy interesante. Bueno, espero que les haya servido esta presentación, este diálogo a través de PowerPoint. Y bueno, y de vuelta, las dudas que tengan o que les puedan haber surgido de la, de la escucha y de la visualización de esta presentación, nos las hacen llegar, no hay problema, estamos a disposición para las consultas que sean. Les mando un saludo y ahora seguramente en una diapo posterior, les voy a sugerir un conjunto de videos y les voy a comentar qué ver en cada uno de esos videos, porque son interesantes y capaz que si los ven solo no saben qué ver. Pero ahora en una diapo posterior lo hacemos. Les mando un saludo.